Bueno, me dices por acá, y a partir del momento estamos grabando la clase. Bienvenidos, muy buenos días. Esperemos a que tus compañeros lleguen, pero pues vamos a dar inicio a la clase como tal. En la sesión pasada estábamos viendo tipos de mezclas, entonces estábamos viendo tipos de mezclas homogéneas, tipos de mezclas heterogéneas. Aquí me falta subir el video, el cual por cuestiones de fallas en el internet este fin de semana no lo he podido hacer, pero ya espero entre hoy y mañana poner al día todos estos cuando se suban a YouTube. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora, ya teníamos los tipos de mezclas que existen, vamos a ver cómo separar estas mezclas o los procesos que yo puedo emplear para separarlas en sus componentes. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿qué es un proceso de separación de mezclas? Una separación de mezclas lo uso cuando yo deseo separar los componentes de una mezcla. Y en este caso, ¿qué necesito yo para saber qué tipo de componente voy a usar? Es qué tipo de mezcla tengo, porque de acuerdo al tipo de mezcla voy a requerir un tipo de separación diferente. Recordemos que había mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, donde teníamos las heterogéneas que eran de diferentes, se formaban diferentes fases, y las homogéneas donde teníamos una misma fase. Entonces, una forma de agrupar las mezclas es mezclas de sólidos, ¿listo? Mezclas de sólidos con agua y mezclas de líquidos. Aquí tenemos ya otro tipo de mezclas que podemos presentar en el sistema, ¿listo? Con base a eso, ya nosotros podemos evaluar los tipos de mezclas que tenemos. En primera instancia tenemos mezclas sólido-sólido. ¿Qué quiere decir una mezcla sólido-sólido? Es una mezcla donde ambos componentes son sólidos y se presentan como uno solo. Presentan diferentes densidades y características físicas. Por ejemplo, una mezcla de dos tipos de arena, una arena más liviana y una arena más pesada, tenemos, sería un ejemplo. O la mezcla que tenemos aquí, por ejemplo, la que está mostrando en la imagen, es una mezcla donde tenemos harina. ¿Listo? La harina que tiene aquí, que la harina presenta diferentes tamaños. Esa es una de las ventajas que tenemos los sólidos, presenta diferentes densidades y nos presenta diferentes características físicas, ya sea el tamaño, el peso, la densidad, todo eso las podemos relacionar con el tipo de sustancia que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar, vamos a ver cómo se haría esa separación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos tres técnicas muy empleadas que son tamizado, levigación e imantación. ¿Listo? Esas tres técnicas son empleadas para separar sólidos de sólidos. En el caso del tamizado, ¿qué es el tamizado? Es lo que estamos viendo ahí que le está haciendo con esto que nosotros conocemos como coladores. Resulta que los coladores se llaman realmente tamices. ¿Y en qué consiste un proceso de tamización? Consiste en una separación manual que utiliza eh, el tamaño de las partículas para separarlos mediante un tamiz. Acá vemos, ¿qué es un tamiz? Recordémoslo, es un colador. ¿Y cómo funciona esto? Entonces es muy simple, simplemente vamos a tener nuestras partículitas. ¿Listo? Vamos a tener nuestras partículas sólidas de diferente tamaño o incluso hasta diferente forma. Supongamos que tengo cuadrados y círculos, ¿listo? Y están mezclados, esto es una mezcla de arena o de cualquier sólido, ¿listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener un tamiz. ¿Qué es el tamiz? Es un colador. Entonces, en el colador van a haber ciertos espacios, ciertos agujeritos. En este caso, los voy a hacer cuadrados, por ejemplo. ¿Listo? Cuando yo vierta mi mezcla aquí y empiece a tamizarla, los círculos me van a quedar en la parte, atrapados en el tamiz en la parte superior, y aquellas partes que correspondan o que encajen perfectamente con esos agujeritos van a pasar. ¿Listo? En este caso separaría, por ejemplo, círculos de cuadrados separando el sólido del sólido, pero también yo los puedo hacer de diferente tamaño, no solo por la forma, sino por el tamaño. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos con la harina? Por ejemplo, el efecto que está mostrando aquí en la pantalla es con la harina. Entonces, en este caso que tengo diferentes particulados de harina, y cuando las tamizo, las cuelo, por así decirlo, estoy
separando la harina más fina que cae al bol y las impurezas son lo más menudo, más grueso, me queda atrapado en el tamiz y eso es lo que retiro. Ese sería en ese caso el primer método de separación sólido-líquido. Entonces, en este caso estamos hablando del primero de ellos y es tamizado. ¿Listo? A continuación tenemos la levigación. ¿La levigación en qué consiste? Consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla con diferentes solventes apropiados, basándose en la diferencia de densidad. ¿Listo? Este método es usado principalmente para las extracciones de metales preciosos. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste? Entonces vamos a tener otro mecanismo donde yo tengo una mezcla de sólidos. ¿Listo? Entonces aquí tengo el sólido A y lo que tengo aquí al lado es el sólido B que se encuentra en estado sólido, sólido. La levigación dice, usted va a coger el sólido y lo va a disolver o lo va a colocar en contacto con un solvente adecuado. ¿Listo? Con cualquier solvente o cualquier sustancia líquida. En este caso, pues voy a suponer agua, por ejemplo. Supongamos el sólido B al ser azul es soluble en agua, el sólido rojo no es soluble en agua. Entonces, ¿qué va a pasar cuando entre aquí el sólido? Pues el sólido B va a empezar a disolverse y va a pasar a estado acuoso, ¿listo? Pero el sólido A, que era insoluble en agua y que era rojo, va a quedar precipitado en el fondo. Entonces, yo tengo uno que se me precipita y el otro que se me disuelve o se me va con el solvente que yo estoy empleando. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo simplemente meto la mano, tomo el trozo del componente A y lo retiro. O si por X o Y razón son muchos trocitos, simplemente cojo otro colador, agrego todo el sistema, lo coloco acá, todo el sistema lo agrego y el líquido va a pasar y aquí voy a tener retenido el sólido. ¿Listo? Esa es otra de las formas como podemos emplear un tamiz para separar sólidos de líquidos. El sólido se me queda retenido en el tamiz y el líquido pasa. ¿Listo? Y ese es el proceso de livijación. Simplemente es disolver uno de los componentes en un medio indicado. Aquí, como vemos el ejemplo. Cuando usted lava arroz, usted tiene en principio el arroz sólido y cuando lo lava lo disuelve en el agua y parece que el agua le está extrayendo a usted pequeñas partes o pequeños grupos de arroz que usted después pasa por el colador y simplemente emplea el sólido. ¿Listo? Pero esta agua que tiene acá tiene componentes que antes venían en la mezcla sólido-sólido que tenía el arroz. ¿Listo? Y es un proceso de separación de mezclas. Otro proceso de separación de mezclas es la imantación. La imantación se hace principalmente basándonos en propiedades magnéticas de las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos tipos de sustancias, aquellas que se ven atraídas por un imán, sufren atracción, y aquellas que no son atraídas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo le acerco un imán a una mezcla de dos sólidos, el imán que se había atraído, pues, se pegue al imán, mientras que el sólido que no queda inerte como siempre. Es una separación muy simple y todos la hemos hecho. Comúnmente cuando lo empleamos, por ejemplo, limaduras de hierro en la arena, cuando tiene arena y le pasa que se le pegan unas pequeñas pirucitas de hierro, o que usted tiene harina y se le cayó ahí un anillo, se pasa el imán y el anillo queda pegado a la harina, siempre y cuando el material sea magnético y pueda ser separado por el uso de un imán. ¿Listo? Ahora, esos son tipos de mezclas sólidos-sólidos. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando tengo una separación sólido-líquido. Tengo una sustancia sólida y hay un líquido en el sistema, ¿listo? También nos vamos a basar principalmente en las densidades y en las diferencias físicas. Ya vimos la primera de ellas, el colado, ¿listo? Que usted tiene un sólido y tiene un líquido, lo cuela y el líquido pasa y el sólido se queda en el colador como tal. Ese colador recibe el nombre real de filtración. ¿Listo? Entonces, tamizado para sólido sólido, filtración para sólido líquido. Pero empecemos con la decantación manual, que es la más fácil. ¿En qué consiste la decantación manual? Consiste en dejar que las sustancias se asienten o se precipiten con el tiempo. Todos lo hemos visto cuando tenemos, por ejemplo, un jugo de algo, lo agitamos al principio, lo dejamos sobre la mesa y después de unos cuantos minutos vemos que las pepas o todo lo más pesado va hacia el fondo. Eso es decantar. Decantar es dejar que la mezcla se separe en el tiempo.
Entonces, listo, lo único que dejamos es esta parte. Se debe dejar en reposo hasta que el sólido se deposite en el fondo del recipiente, es decir, precipite, ¿listo? Y luego, usando algún sistema manual, nosotros extraemos el líquido, ya sea con una manguerita, con un pitillo o vaciándolo hacia otro tarro, podemos separar el líquido. ¿Listo? ¿Qué me permite esto? Separar líquidos de sólidos. Y miremos aquí el ejemplo está en que entre más abajo, ¿listo? Entre más abajo en el tarro, vamos a tener grava o arena más pesada. ¿Por qué? Porque ocurre esto, vamos a verlo acá. Eso ocurre por el mismo peso de las sustancias. Entonces, tenemos que, hay un sistema donde tengo piedras muy grandes versus piedras medianas versus piedras pequeñas y todas están disueltas en agua, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Por el peso de cada una de ellas, cuando usted lo deje esto pasar un tiempo, las primeras que se van a sentar, las primeras que van a caer al fondo, van a ser obviamente las más pesadas, entonces las más grandes, siempre al ser las más pesadas, van a caer primero. Es decir, se decantan más rápido. Por aquí voy a poner, entonces, esto significa que se decantan más rápido. ¿Listo? Las siguientes en decantarse, ¿cuáles van a ser? Las medianas. Y por último voy a tener las más pequeñas. Entonces, entre más pequeño y más liviano es el sistema, mayor tiempo va a necesitar. ¿Por qué? Porque necesito más tiempo para darle ese tiempo a que ellas se asienten en el fondo. Eso es el proceso de decantación. ¿Listo? Por eso vemos que se separa pesada, gruesa y la más fina es la última en caerme, dejándome en la parte de arriba el agua limpia y ya puedo yo proceder a separarlos. Es el método 1. El método 2 es la filtración. ¿En qué consiste? Consiste en usar un filtro. Ahorita ya no lo llamamos tamiz, sino que lo vamos a llamar filtro, o comúnmente conocido como colador. ¿Sí ven? Es esta sustancia de papel que está ahí que me hace la de filtro. ¿Listo? El filtro es un material poroso especial, entonces ¿de qué depende que pasen ciertas sustancias o no? Del tamaño del poro. ¿Listo? Entonces, eso le va a permitir a usted separar de mejor forma los componentes de una mezcla sólido-líquido. Entonces, ¿cuál es el principio de esto? El filtro deja pasar por los poros al líquido, pero retiene los sólidos. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que sea sólido se queda atrapado en el filtro, pero por los agujeritos se me va filtrando el líquido. Entonces, eso me permite a mí separarlo. ¿Listo? Lo que queda en el papel comúnmente lo conocemos como residuo. Miren acá dice. Lo que queda en el papel se conoce como el residuo de la filtración y lo que pasa es el filtrado. Entonces, en el caso del café, por ejemplo, cuando nosotros preparamos café por colado, lo que nos queda acá arriba es lo que llamamos el residuo del café o el concho, que el concho también lo vemos muchas veces en el fondo del vaso. Cuando nos vamos a tomar un café en el fondo del vaso, si lo dejamos que durante un tiempo vemos un precipitado, esa sería una técnica de decantación manual. ¿Listo? Pero entonces en este caso cuando lo filtramos vemos el café que queda aquí en el filtro y lo que nosotros nos tomamos la bebida oscuro sería el proceso filtrado. ¿Listo? Esas serían las etapas para obtener un proceso, por ejemplo, en este caso de filtración. Listo. Nos queda solo uno de ellos que es la centrifugación. ¿La centrifugación en qué consiste? Consiste en someter los componentes a lo que se llama fuerza centrífuga. Y habitualmente se obtiene cuando usted hace girar una mezcla a altas revoluciones y por acción de ese giro el sólido se deposita en la parte inferior. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. Usted tiene, es como cuando usted ha visto esos aparaticos que son para los niños en los parques de niños que tienen ese juego que es aquí y hay agarraderas ubicadas
a lo largo del sistema. ¿Listo? Y usted se monta y alguien empieza a darle vueltas a esto. Que cuando a más velocidad quiere, usted empieza a sentir que el juego lo va a querer usted sacar hacia los lados. O cuando vamos al circo o a la rueda, que también está ese juego, que es que lo montan usted en un palo y aquí viene una sillita y un columpio y esto empieza a girar y usted obviamente se eleva, ¿listo? Esta fuerza que está actuando aquí es la fuerza centrífuga y la fuerza centrífuga es lo que lo manda usted hacia afuera. Entonces, cuando está siendo enviado hacia afuera, si yo tengo una solución formada por un líquido y un sólido, ¿listo? Cuando usted haga esa fuerza a alta velocidad y mande todo esto, que quiera mandarlo hacia afuera, lo que va a pasar es que el que va a sufrir esa fuerza es el sólido va a precipitar, entonces va a quedar compactado acá, va a quedar como quien dice pegado a la pared inferior del recipiente. Y eso se conoce como separación por centrifugación. ¿Listo? Pero no es cualquier giro, no es un giro pequeño, es un giro muy rápido. Por eso dice que a altas revoluciones. ¿Listo? Ese sería el proceso de centrifugación y también me sirve para separar sólidos de líquidos. ¿Listo? Y ese, por ejemplo, aquí como vemos, es un método empleado para separar principalmente componentes de la sangre o componentes de diferentes densidades. Las células más pesadas y que caen más rápido van a ir al fondo. ¿Listo? Las intermedias quedan justamente por aquí y todo lo que es el líquido queda en la parte superior. ¿Listo? Comúnmente a este líquido que queda en la parte superior, como queda en la parte de arriba, se le llama sobrenadante. ¿Listo? Sobrenadado y después usted simplemente lo separa y al fondo tiene el precipitado que va a ser toda la parte sólida que usted busca. Es decir, la filtración es como acelerar una decantación, pero la aceleramos como empleando un sistema que nos permita girar la muestra a alta velocidad. ¿Listo? Posterior a ello también contamos con sistemas de separación entre líquidos, que es la siguiente etapa. ¿Listo? Entonces, ya vimos esto que tiene diferentes características. Este sistema de nomenclatura no sé por qué está ahí, pero vamos a ver entonces ahora cómo se conocen a los sistemas de separación líquido-líquido. Estos sí reciben nombres especiales de acuerdo a la técnica que se emplea. ¿Listo? Entonces, lo primero es decantación. Destilación. ¿Qué es una destilación? Vamos a leerlo acá. Es un método que se basa en la diferencia de los puntos de ebullición. Ah, me están diciendo que entonces, palabra clave, puntos de ebullición de los componentes. ¿Listo? Por acción del calor, el líquido de menor punto de ebullición se evapora primero para luego ser condensado o pasar por un refrigerante. Puede emplearse para separar mezclas miscibles, sólidos y líquidos. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener acá? Entonces vamos a tener un sistema de destilación. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Entonces, la idea es separarlos por punto de ebullición, es decir, quién se evapora primero. Entonces tengo dos sustancias, la A y la B en estado líquido. Ambos son líquidos, yo no puedo saber cuál es cuál, ¿listo? Pero yo sé que por lo menos el punto de ebullición de A, es decir, a qué temperatura A pasa de líquido a gas, es 20 grados. Y yo sé entonces que el punto de ebullición de B es igual a 60, supongamos 60 grados. Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo a calentar esto, aplicarle calor. Cuando la temperatura llegue a los 20 grados, va a empezar a evaporarse, ¿listo? Hasta ahí este proceso no se llama destilación, simplemente se llama evaporación. Yo estoy aprovechando y evaporo una de las sustancias. La otra, como no ha alcanzado, la temperatura se va a quedar, es decir, a los 20 grados de temperatura, la A va a ir subiendo, va a convertirse en vapor y B se va a quedar en el sistema, ¿listo? Entonces yo A ya lo paso a su fase de vapor y A se me va. Eso sería evaporarla. Pero la clave de la destilación consiste en que ahorita yo voy a coger esos vapores que se me liberan de A, los voy a atrapar mediante un sistema, cualquiera que sea, un embudo, supongamos, y eso lo voy a llevar a otro sistema.
Listo, miren, ahí estoy como absorbiendo los vapores y los estoy compactando en uno. Ahora ellos van a pasar por algo que yo debo que disminuir la temperatura. Entonces, si acá lo calenté, acá lo debo enfriar. Y esto comúnmente como enfría hace el proceso contrario, pasa de gas a líquido, entonces está haciendo una condensación. Por eso estos equipos se llaman condensadores. ¿Listo? Son sistemas que me permiten enfriar la solución. ¿Cómo las enfrían? Fácil. Por aquí, por el inicio, por donde entran en contacto con el gas, va a pasar una manguerita interna. Esa manguerita que no entra en contacto con el gas, lo único que hace es transmitir un refrigerante. Esa manguerita comúnmente lleva agua fría. Listo, yo abro mi manguera con agua fría y ella empieza a darle vueltas al tubo. Y por el centro de ese tubo va a pasar por el gas. Entonces el gas, como empieza a sentir este frío, se empieza a condensar. Si el agua entra por aquí, pues es recomendable que también haya una salida de agua. Entonces por acá tenemos H2O que va a estar caliente. ¿De dónde viene ese calor? Pues del gas que está pasando. ¿Listo? Lo sacamos acá. Entonces, el vapor viene caliente, se enfría por el agua y él empieza a gotear, empieza a caer porque se condensa, ¿listo? Y empieza a gotear y aquí es donde yo lo recibo. Las goticas que me caen acá son el componente A, ¿listo? Mientras que B se me queda de este lado, A se me evapora, lo condenso y lo paso a otro recipiente lográndolo separar. Esto es lo que se conoce como un proceso de destilación, ¿listo? Esto es lo que se conoce como destilar. ¿En qué se emplea? En obtención de licores, por ejemplo, en obtención de gasolina. ¿Por qué? Porque son mezclas de compuestos que presentan diferentes puntos de vista. En el caso de los licores, ¿yo qué hago? Tengo mi jugo, mi fermentado, lo pongo a calentar y el etanol, que es el licor más fuerte, se me va a ir más rápido y después lo separo en un recipiente aparte obteniendo licor. ¿Listo? O una bebida embriagante como tal. Gasolina, también tengo una mezcla de crudos en el petróleo, las evaporo, las hago pasar por destiladores y obtengo gasolina refinada o un componente especial de la gasolina. Eso es lo que me permite hacer esas etapas. ¿Listo? Entonces, eso es destilación. Esa es la parte que vamos a conocer de una mezcla como destilación. Ahora, ¿qué otra forma tengo yo? Tengo la destilación simple y tengo ahorita destilación fraccionada. ¿Qué quiere decir una destilación fraccionada? En estas se emplean diferentes escalas de separación. ¿Qué quiere decir esto, escalas de separación? Si ven que acá en el tubito que yo les estaba mostrando, solo tengo una entrada y una salida. Entonces ahorita imaginémonos que yo voy a hacer algo mucho más grande, por eso es a nivel industrial. Tengo un tubo mucho más largo, un condensador mucho más largo. ¿Listo? Entonces, acá abajo, en este lugar de acá abajo, yo voy a tener la mezcla de varios componentes. Voy a tener componente A, componente B, componente C, componente D. Yo los empiezo a calentar. El que tenga el punto de ebullición más bajo se va a ir primero. Va a ir el primero en evaporarse. Entonces, pongamos que vamos a ir en orden alfabético. Entonces, el primero es A. Entonces, arranca a subir. ¿Yo qué hago? Coloco un condensador o una salida a una altura y hago diferentes salidas del sistema, diferentes fracciones. Entonces, ¿qué pasa? Supongan que hay veces que huyen casi al tiempo. Entonces resulta que como el más rápido es A porque es el más volátil, A llega a este tubo primero y cuando llega a este tubo primero lo saco por aquí. Saco A. ¿Listo? B sigue. Yo ya saqué A, cierro ese tubo y dejo que siga subiendo y por acá sale B. Por el siguiente tubo empieza a evaporarse C, sube y por el siguiente sale C. Y ya el último que sería D lo retiro por la parte superior del sistema, retiro A, el componente D. Entonces la destilación fraccionada consiste en el mismo proceso de separar mediante procesos de evaporación de las sustancias, los voy evaporando
pero la principal característica es que me permite obtener fracciones, obtener partes de la mezcla. Comúnmente se emplea para mezclas muy complicadas, de 3 o más sistemas en el medio, ¿listo? Entonces está ahí. Destilación simple, separo, caliento, paso por un condensador y separo AD. Destilación fraccionada, hago lo mismo, pero para componentes más similares, más, digámoslo así, más homogéneos. Entonces, pero en este caso dice separo, primero sale A, luego sale B, luego sale C, luego sale D. Eso también lo puedo hacer y me permite ese proceso de destilación fraccionada. Por eso aquí vemos, en el ejemplo, vemos una torre de destilación. Entonces, ¿listo? Se emplea cuando se desea separar mezclas de compuestos de diversos líquidos cuyos puntos de ebullición son diferentes, pero próximos entre sí, es decir, no presentan una gran cantidad de diferencia. Pero les decía, A y B evaporan al tiempo, igual que C, se van casi al tiempo, pero uno viaja más rápido. Si ese proceso se hace control constante de la temperatura y se realiza hasta separar todos los componentes de la mezcla, y por eso es usado por lo menos en la industria del petróleo. El petróleo, que es una mezcla de muchos crudos, entonces lo que hacemos nosotros es meter petróleo aquí, miren que aquí viene la bomba que le bombea el petróleo, lo inyecta acá y aquí lo caliento. Esto, y empiezo a separar. Primero sale una parte que sería, por lo menos aquí está el aceite, luego sale gasolina, luego sale diésel, luego tengo el parafilm, que es para los aviones, que es mucho más ligero todavía. Miren, esto lo empleo para los aviones, genera alta potencia, pero es mucho más liviano. Y así voy sacando gasolina y gasolina premium, voy sacando todos los tipos de gasolina. Y al final simplemente obtengo el petróleo ultra refinado, que es el que entregamos comúnmente para la cosmetología, la farmacéutica. Pero en este caso ven que separamos todos los componentes de una misma mezcla de acuerdo a la forma como se evaporan en el medio. Eso es lo que hacemos cuando tenemos ese sistema. ¿Listo? Eso sería una destilación fraccionada. Entonces, hasta ahí, ¿cuáles hemos visto? Repasando hasta aquí, hemos visto lo siguiente. Vamos a la pizarra y hemos visto estas siguientes temáticas. La primera de ellas, hemos visto tamizado. ¿El tamizado para qué nos va a servir? Para diferenciar sólidos, separar sólidos de sólidos. ¿Listo? Para eso me sirve tamizar una sustancia, separarla por sólidos y sólidos mediante un filtro que se conoce como tamiz. Después de eso tenemos la separación por legivación, que consiste en disolver una pequeña parte del sólido en un solvente especial y separarlo del otro, es decir, uno lo pasa a solución y el otro queda en estado líquido y luego lo separo. Finalmente tengo la decantación, que es empleada para líquidos separados de sólidos. Listo, simplemente dejo que por el tiempo se van precipitando las sustancias. Y finalmente, para separar líquidos de sólidos, voy a contar con la técnica de centrifugación, que es hacerlas girar muy rápido, acelerando el proceso de centrifugación. ¿Listo? Y para la separación de compuestos líquidos de líquidos, tenemos en primera instancia la destilación simple. Esto es para un líquido de otro líquido. Tenemos la destilación simple. Y cuando tengo una mezcla muy grande de líquidos, hago la destilación fraccionada. ¿Listo? Que me permite separarlos de acuerdo a la velocidad con la que huyen en un destilador, por así decirlo. ¿Listo? Hasta ahí hemos visto nosotros la mayoría de los tipos de separación. Simplemente nos resta ya con esa información analizar la última que no hace referencia al punto de ebullición. Yo no tengo que calentarlos porque tal vez la sustancia se daña, sino que entramos en un proceso de decantación, ¿listo? Que se realiza en un embudo de separación. ¿Qué quiere decir esto? Es un embudo en el cual usted coloca dos líquidos, deben ser inmiscibles, mírenlo, aquí está, deben ser líquidos inmiscibles que poseen una diferencia en las densidades, ¿listo? Es decir, deben tener densidades diferentes. Densidad del líquido 1 diferente a la del líquido 2.
¿Qué va a pasar? Como el líquido más denso es el más pesado, así como hablábamos en la separación del líquido sólido de que las partículas más pesadas van a ir al fondo, en este caso el líquido más pesado, es decir, el líquido más pesado, el líquido más pesado va a ir al fondo. ¿Por qué? Porque el peso lo va a hacer bajar más rápido. Entonces el líquido más pesado irá al fondo y el más liviano va a quedar arriba. Entonces, ¿qué me permite este embudo de decantación? Por eso es un aparatico interesante. Él tiene aquí una llavecita y por eso está construido, miren, como en forma de V, como en forma de embudo. Entonces él tiene una llavecita, usted la abre y empieza a dejar gotear el líquido. ¿Listo? El líquido más pesado va saliendo primero. Y a medida que va pasando eso, pues el líquido amarillo se va a ir acercando cada vez más a la llavecita. Y el sistema, como es un embudo, va a irlo haciendo cada vez más finito. Hasta que usted ya dice, listo, hasta aquí llegué. Entonces cierra la llave y todo el embudo le queda lleno con el líquido más liviano y acá abajo tiene separado usted el líquido más pesado. ¿Listo? Es así como nosotros procedemos a separar líquidos, pero ¿qué es lo principal? Debe tener diferentes densidades. ¿Listo? Por ejemplo, aceite y agua que son de diferentes densidades y son invisibles. ¿Por qué? Porque usted la separación la va a hacer mediante observación. Usted va a ver en qué punto una fase se separa de la otra, por lo menos el agua y el aceite. Cuando usted la separa, el aceite es amarillo y el agua es transparente. Entonces usted va bajando, bajando, bajando y cuando llegue ya a la hora de cerrar la llave, usted tiene que tener una referencia visual para realizarlo. ¿Listo? Esos serían los procesos de separación. Y ahí hemos llevado a dos tipos de mezclas y los principales procesos de separación que tenemos. Lo único que nos resta a nosotros ahora es hacer lo que a ustedes les gusta y es realizar la actividad relacionada con el sistema. ¿Listo? La actividad son una serie de preguntas y ustedes nuevamente la van a subir a la presentación respectiva. ¿Listo? Realizamos la actividad y la suben acá. Yo ahorita espero poder montarles la grabación de la clase y la clase igual que la clase pasada.